Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de compartir con ustedes un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una historia que tiene ese toque de misterio, de romance y sobre todo, de transformación. Hoy vamos a desentrañar el secreto detrás del cambio de look más comentado de los últimos tiempos. ¿Quién es esa mujer que inspiró la radical transformación de nuestro queridísimo Can Yaman? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores y quizás, en alguna que otra verdad que hasta ahora se nos había escapado. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empecemos. Ustedes saben que Can Yaman es un fenómeno. Un actor que no solo conquista pantallas, sino que también se roba los titulares y, por supuesto, los corazones de miles y miles de fans alrededor del mundo. Sus papeles en series como Erkencikus o Dolunay lo catapultaron a la fama internacional, pero lo que realmente nos mantiene pegados a él es esa personalidad magnética y, claro, su físico, impresionante. Sin embargo, últimamente hemos visto un Can Yaman diferente. Un cambio de imagen que ha sorprendido a muchos y que ha abierto la puerta a todo tipo de especulaciones. ¿Se trataba de un nuevo proyecto? ¿Una moda pasajera? ¿O había algo, o mejor dicho, alguien, detrás de esta decisión? Pues bien, la respuesta parece ser mucho más personal y, diría yo, mucho más interesante. La verdad es que desde hace un tiempo, se ha rumorado intensamente sobre la influencia de una mujer especial en la vida de Can Yaman. Una figura que, según muchas fuentes, habría sido la chispa que encendió la mecha de este cambio de look. Y no hablamos de cualquier mujer, sino de alguien que, al parecer, tiene un gusto exquisito y una visión clara de lo que le sienta bien a nuestro protagonista. Inicialmente los cambios fueron sutiles. Un corte de pelo ligeramente diferente, quizás un estilo de barba que se empezaba a perfilar. Nada que alarmara a sus seguidores, pero sí lo suficiente como para que los más observadores notaran la diferencia. Pero la cosa fue escalando y de repente, ¡boom! Apareció con un estilo completamente renovado. El cambio más evidente y que desató la ola de comentarios fue, sin duda, su cabello. Se despidió de sus rizos voluminosos, que eran su sello distintivo, para dar paso a un look más corto, más pulido, a veces con un peinado hacia atrás que le otorgaba un aire más maduro y sofisticado. Junto con esto, su barba también experimentó una evolución. Si bien siempre la ha lucido, la forma y el estilo se volvieron más definidos, más cuidados. Y luego, como si fuera poco, su vestuario. Hemos empezado a ver a un Can Yaman con un estilo más atrevido, con prendas que resaltan su figura y que, a menudo, reflejan una estética más moderna y chic. Ahora, la pregunta del millón, ¿quién es esta misteriosa musa? Los rumores apuntan con mucha fuerza hacia una persona en particular, y aunque Can Yaman es bastante reservado con su vida privada, las pistas van dibujando un perfil bastante claro. Se habla de una mujer vinculada al mundo de la moda, con un ojo para el estilo y un conocimiento profundo de las tendencias. Alguien que no solo admira su potencial, sino que también lo impulsa a explorar nuevas facetas de su imagen. Podríamos decir que es su hada madrina estilística, su gurú personal, si quieren llamarlo así. Lo fascinante de esta historia es cómo un cambio de apariencia puede reflejar también un cambio interno. A menudo cuando una persona decide modificar su estilo, es porque se siente lista para una nueva etapa, para proyectar una imagen que se alinee con su momento actual en la vida. Y en el caso de Can Yaman, este cambio coincide con un periodo de intensa actividad profesional. Está inmerso en proyectos internacionales, trabajando con grandes producciones y consolidando su carrera a nivel global. Por lo tanto, es lógico pensar que busca proyectar una imagen que esté a la altura de estas nuevas aspiraciones. Y es aquí donde entra la influencia de esta mujer. No se trata solo de un cambio superficial, sino de una decisión estratégica, de una curaduría de imagen que, sin duda, ha sido guiada por alguien con una visión clara. Piensen en ello como si fuera un artista que decide usar nuevos colores y técnicas en su obra. La esencia sigue siendo la misma, pero la expresión se renueva, se enriquece. Y en el caso de Can Yaman, esa renovación se ha traducido en un estilo que, para muchos, lo hace ver aún más atractivo y profesional. Recordemos que Can Yaman siempre ha sido un referente de estilo, incluso antes de este cambio. Sus seguidores siempre han estado atentos a sus elecciones de moda. Pero lo que ha sucedido ahora es diferente. No es solo una elección personal, sino que se percibe una dirección, un asesoramiento que ha llevado su imagen a otro nivel.
Y la mujer que se rumorea que es. Con acento detrás de todo esto, al parecer, tiene la capacidad de ver el potencial de Can Yaman y de ayudarle a potenciarlo. ¿Y quién es ella? Los nombres que suenan con más fuerza la ubican en el círculo de la moda o el entretenimiento. Alguien que entiende de imagen, de tendencias, de cómo proyectar una figura pública. No estamos hablando de un cambio de estilo que surge de la nada, sino de una evolución cuidadosamente orquestada. Y esto, para mí, es lo más interesante. Demuestra que Can Yaman está en un momento de su carrera en el que se permite ser asesorado, en el que confía en la visión de otros para potenciar su propia imagen. Y eso, sinceramente, es de admirar. Algunos se preguntan si este cambio de look es permanente o si es solo para un proyecto específico. Lo cierto es que hasta ahora, el nuevo estilo se mantiene, y ha sido recibido con una mezcla de sorpresa, admiración y, por supuesto, alguna que otra crítica, como suele suceder cuando hay cambios tan notorios. Pero la mayoría coincide en que le sienta muy bien. Le da un aire más maduro, más sobrio, sin perder esa chispa que lo caracteriza. Lo que sí es innegable es el impacto que ha tenido este cambio. Las redes sociales se llenaron de comentarios, de comparaciones, de debates sobre si el viejo Can Yaman era mejor o si el nuevo lo superaba. Y en medio de todo esto, la figura de la mujer inspiradora se ha convertido en un tema de conversación recurrente. No se trata de un secreto a voces, sino de una influencia palpable que ha dado lugar a esta nueva faceta del actor. Podríamos especular mucho sobre su identidad, pero lo importante aquí es el resultado. El resultado es un Can Yaman que se ve fresco, moderno y seguro de sí mismo. Y si una mujer ha tenido la clave para desbloquear esta nueva versión de sí mismo, entonces merece ser reconocida, aunque sea de forma indirecta. Quizás ella es la responsable de que Can Yaman haya decidido apostar por un look más europeo, más adaptado a los mercados internacionales donde su fama está creciendo exponencialmente. Este tipo de historias nos recuerdan que detrás de las grandes figuras públicas, hay personas que, de una u otra manera, influyen en sus decisiones, en su camino. Ya sea un amigo, un familiar, un representante o, como en este caso, una musa inspiradora, estas conexiones personales pueden tener un impacto profundo en la carrera y en la vida de una persona. Y en el caso de Can Yaman, parece que esta mujer ha sabido canalizar su energía y su potencial de una manera muy acertada. Además, este cambio también podría interpretarse como un paso hacia una etapa más madura en su carrera. Si bien su atractivo juvenil siempre ha sido un factor importante en su éxito, es natural que un actor busque evolucionar, explorar roles más complejos y proyectar una imagen que refleje su crecimiento personal y profesional. Y en este sentido, el nuevo look de Can Yaman se alinea perfectamente con esa visión. Pensemos en otros famosos que han tenido cambios de look significativos y cómo estos han coincidido con momentos importantes de sus carreras. Es una estrategia común en el mundo del entretenimiento para reinventarse, para sorprender al público y para mantenerse relevante. Y en el caso de Can Yaman, la influencia de esta mujer parece haber sido el catalizador perfecto para esta reinvención. La verdad es que a veces no necesitamos conocer el nombre de la persona para entender el impacto que ha tenido. Lo vemos en el resultado, en la confianza que transmite, en la forma en que se presenta al mundo. Y en el caso de Can Yaman, este cambio de look, inspirado por una figura femenina, es una prueba de que el arte de la transformación personal está en constante evolución, y que la influencia positiva de las personas que nos rodean puede ser un motor poderoso para el cambio. Así que, resumiendo, tenemos a un Can Yaman que ha sorprendido a todos con un cambio de imagen radical. Un cabello más corto, una barba más definida y un estilo de vestimenta más sofisticado. Y detrás de esta metamorfosis, se rumorea con fuerza la influencia de una mujer, probablemente vinculada al mundo de la moda o del entretenimiento, con un ojo clínico para el estilo y un profundo conocimiento de cómo potenciar la imagen de una estrella. Este cambio no solo es una cuestión estética, sino que también parece reflejar una nueva etapa en la carrera de Can Yaman, una etapa de madurez profesional y de aspiraciones internacionales. Es fascinante ver cómo las personas que nos inspiran pueden ayudarnos a alcanzar nuestro máximo potencial, a explorar nuevas facetas de nosotros mismos y a proyectar al mundo una imagen que esté alineada con nuestros objetivos. Y en este caso, la verdad detrás del cambio de look de Can Yaman apunta hacia una figura femenina que ha sabido potenciar su carisma y su talento de una manera excepcional. Y hasta aquí nuestro recorrido por la misteriosa inspiración detrás del nuevo look de Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de esta investigación tanto como yo.
Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este cambio, y si tienen alguna teoría sobre quién podría ser esa mujer misteriosa. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes de Kanyaman y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todo lo nuevo que traemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.